de pie, vamos a orar, a hacer una oración de apertura y luego leeremos la palabra introductoria de hoy. Los invito a cerrar sus ojos para decirle: Padre Santo, Celestial, Eterno, Perfecto, gracias por traer nuestros pies, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a tu casa. Gracias por esta mañana lluviosa, porque en ti todas las cosas son perfectas. Gracias, Padre Santo, por acordarte de nosotros, por inspirar, Padre amado, nuestro corazón, por mover nuestra carne. Gracias por perdonarnos, Padre Santo, porque reconocemos una vez más que de una u otra manera fallamos, Padre. No tenemos por qué ocultarlo ni lo queremos hacer, Padre Santo. Perdona todas nuestras fallas, ofensas, Padre amado, acciones, pensamientos, actitudes que tuvimos y que no fueron gratas para ti, que no hablaron de ti, Padre. Por favor, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Sé tú obrando, Padre Santo, transformando nuestros corazones. Estamos con un corazón rendido en esta mañana en tu templo y venimos única y exclusivamente por ti y para ti, Padre, porque solo tú eres digno, solo tú, Padre Santo, mueves nuestra vida, solo tú eres el sentido de todo lo que hacemos, Padre. Que este día, hoy, Padre amado, un día único que no se repite en la historia, sea, Padre Santo, determinante en nuestra vida espiritual, que no sea un día más, que hoy tu presencia se manifieste, que nuestro corazón esté conectado, Padre Santo, a ti, exclusivamente a ti. Danos coherencia, persistencia y valentía para permanecer en tus caminos, Padre Santo. Te entregamos todo lo que somos. Tú sabes cómo llegamos en esta mañana, qué tan cargado o no está nuestro corazón, aquellas súplicas, necesidades, si hay angustias, Padre, en nuestros corazones, en los corazones de mis hermanos, los que están al otro lado de la pantalla, si hay un temor, si hay algo que está en el corazón que no deja, Padre Santo, tener alegría, paz. Sé tú en esta mañana haciendo tu obra, Padre, porque tú eres digno, tú eres grande y poderoso. En el nombre de Jesús te pedimos que seas alejando todo obstáculo, toda distracción, todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús se va, se echa fuera, porque aquí no hay lugar, Padre Santo, para ellos. Solo estás tú y tu reino, Padre amado. Gracias, Padre Santo, por este día, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y honra. Amén. Los invito, por favor, a que tomen sus Biblias y nos vamos a dirigir al capítulo 27 de Salmos. Salmos 27. Vamos a leer antifonalmente, de manera alterna, el Salmo 27. Amén. Cuando estemos allí, por favor, Salmo 27. La invitación a que cada versículo que leamos, lo leamos con los labios del corazón, con los labios de la mente, que seamos allí, estemos muy conectados para que la palabra de Dios tenga ese poder también en nuestra vida. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inicio y continuamos alterno, por favor. Jehová es mi luz y mi salvación. 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto.
Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Amén. Vamos a repetir, por favor, para cerrar con este versículo todos a una sola voz. El 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hacer eso. Hoy estamos buscando el rostro de Jehová. Hoy sabemos que por Él es que estamos aquí, que nos ha librado de tantos males, aunque nosotros desconocemos. En la semana solo Dios sabe cuánto pudo habernos sucedido y Él estuvo siempre ahí, batallando por nosotros, por la gloria de Dios. Vamos a disponernos a un momento muy especial que también dice precisamente la palabra, y es adorarle, alabarle su santo nombre, por medio de la bendición también de nuestro grupo de alabanza que nos acompaña cada domingo, cada encuentro. Vamos a decir: Santo Padre, estamos aquí dispuestos a alabarte, a adorarte, a glorificarte. ¿Quién sino tú mereces toda exaltación? Porque todo eres santo, solo tú eres santo, Padre Santo. Gracias, Dios amado, te alabamos, te bendecimos, que seamos dignos para adorarte y alabarte, Padre Santo. Gracias, Dios amado. Guía nuestro corazón, gracias, Señor Padre. Jesús. Amén. Gloria a Dios, Padre Santo. Porque tú eres maravilloso, eres el Rey de reyes y Señor de señores. Por ti son todas las cosas. Amén, amén. Es tiempo de gozo, hermanos. Siente el gozo en esta mañana. Déjate llevar por cada letra para alabarlo en espíritu y en verdad. Oh, sí, Padre Santo, Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, oh Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. De las tinieblas, Cristo, eres increíble. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. increíble, Padre Santo. Eres maravilloso. Solo tú, Padre. ¿Quién como tú? Nadie, Padre Santo. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo, eres increíble.
amado, solo tú eres increíble, solo tú increíblemente nos amas a pesar de todo, Padre. Solo tú tienes ese amor inconmensurable. Gracias, Padre. Increíble, santo, poderoso, maravilloso. Que tu corazón sienta gozo en esta mañana. Te pertenezco, Señor. Amén. ¿Quiénes le pertenecemos al Señor? Amén, amén. Todos, amén. Le pertenecemos es a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo te pertenecemos a ti, Padre, a nadie más. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre, por permitirnos ser tus hijos, Padre. Gracias. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di a Dios, a temor, por seguro en Él estás. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte. Él no mentira. Bueno es Dios, siempre fiel. Y ya canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir. Su amor nunca termina y su favor. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y no puedo entender lo que anhelas para mí. Mi dueño eres tú y por la fe veo
Hay eres muchas santo. formas de alabar tu nombre y Exprésale de cómo lo alabas tú en esta exaltarte, mañana, oh hermanos. Jehová. Muévete, Hay permítete muchas sentir a formas tu de cuerpo el gozo de tener un Dios magnificarte, vivo. pero Que Dios sienta ahora hoy tu lo haré gozo así. al alabarle. Saco Muévete en mi espíritu y vida en verdad, del para Él y solo anonimato, para Él. me Mueve dio tus manos, tus corona, pies, tu vestido cuerpo. real. Que Dios se goce Así al Jehová verte a ti. que exalta al pequeño, Amén. por causa de yo me haré más vil. La 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 Aleluya. la 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 la. Santo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona, vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. La 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 la. La 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 la. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona, vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo veré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. La 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 la. La 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 la. La 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 Hay la la gozo, la. hay gozo en esta mañana. La 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 la. Hay gozo en esta mañana, Padre. Solo tú nos das ese gozo sobrenatural. Se va toda tristeza, se va toda angustia, Padre. Solo tú nos das ese gozo. Gracias, Padre Santo, Santo, Santo. Alabado, alabado. Expresa, Padre amado. Hoy venimos delante de ti, Señor Jesús, para rendir esta ofrenda a ti, Señor Jesús, para reconocer tu grandeza y tu bondad, porque alguna vez, en algún momento tú viniste a nuestra vida para salvarnos, para rescatarnos, Señor Jesús. Cierra tus ojos, hermanos, y permítete sentir la presencia de Dios. Vine a adorar a Dios.
día muy especial. Recuerda ese día Cambió mi en el que todo cambió. Dios te miró, en un nuevo te buscó, te abrazó. Fue Él. Y esta es la razón. Hay muchas razones por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. ¿Cómo estabas tú? Tu alma, Cambió tu mi corazón. corazón. Cambió la desesperanza por esperanza. Y esa es la razón por la que digo que orar a Amén, amén. Oh, alma mía, nunca olvides lo que Dios ha hecho. Nunca lo olvides, hermano, de dónde Dios nos ha sacado. Cómo estábamos en ese momento, abatidos, desesperados. Y lo que Dios ha hecho y lo que seguirá haciendo por su amor, su misericordia. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, y por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, y por la fe ¿Quién lo cree? sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos
llénanos de tu gloria. Trae aquí, llénanos de tu gloria. Trae aquí el cielo hoy. Trae aquí el cielo. Santo Padre, porque tú estás por encima de toda enfermedad, de toda angustia, de todo dolor, Padre. Gracias, gracias. Paséate, Espíritu Santo, por este lugar, que podamos sentir tu presencia. Majestad de Jesús. Descendiente de David, el hombre más notable, que ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, no han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Derriba el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Ven, aleluya. Que la tierra tiemble, que Colombia tiemble, porque tú estás aquí, El Padre. hombre más notable, que ama la justicia y odia la iniquidad.
se estremezca ante la majestad de Jesús, que grita el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Y la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús. Que se estremezca, Padre, esta tierra, la de mi alma, la del país, la de Colombia. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, gloria a Dios. Bendito seas, Padre amado. Gracias, Padre, porque tú gobiernas esta tierra, tú gobiernas nuestro corazón. Que la tierra se estremezca, Padre. Que tu Espíritu siga en nosotros, acompañándonos hasta el último momento, Padre. Que no desfallezcamos y que seamos sensibles ante tu voz. Gracias, Padre Santo, por este momento de bendición en el que pudimos adorarte y alabarte. Gracias, Padre amado, porque tú estás aquí. Sentimos tu santa presencia. Vamos ahora, hermanos, a continuar con un momento también importante para darle a Dios de lo mucho que nos ha dado, lo que también le pertenece, lo que expresa nuestra gratitud, y son precisamente los diezmos y las ofrendas. Vamos a hacer una oración antes para darle gracias a Él. Padre Santo, gracias porque tu fidelidad es incomparable, porque nos sostuviste en esta semana, porque no permitiste, Padre, que nos acostáramos sin haber tomado algo, sin haber cenado, porque nos diste techo, vestuario, abrigo, porque nos diste agua, porque todo viene de ti, Padre. Que no dejemos de agradecerte, aún por las pequeñas cosas. Gracias porque todo proviene de ti, Padre Santo. Te pedimos que seas tú dándonos sabiduría para administrar los recursos y las bendiciones que tú nos das. Que seas tú, Padre, por favor, bendiciendo a aquellas personas, hermanos que están aquí y en otros lugares, los que están detrás de cámara y están clamando por una bendición laboral. Que seas tú abriendo también esas oportunidades, llevando a cada persona a donde tiene que estar, para ser también bendecidos económicamente y poder bendecir a otros. Pero también te damos gracias por todo lo recibido y que hay abundancia, Padre, primeramente en espíritu, para poder compartir a otros, y lo material proviene de ti, todo lo demás es añadidura. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, hosana, hosana. Gloria a Dios, hermanos. Continuamos ahora con una porción súper especial, la palabra de Dios. Entonces vamos a estar muy atentos, con un corazón dispuesto, una mente atenta, sola y exclusivamente a la palabra de Él y a su mensaje. Que sea usando la persona, el instrumento que hoy ha elegido, y que sea Él hablándonos a través de esa persona, de nuestra hermana, que la use. Vamos a orar por ello. Padre Santo, gracias por cada momento de este servicio. Nos disponemos ahora a escuchar tu mensaje. Que seas tú hablándonos a través de tu hija, que seas tú usando tu mente, su garganta, su voz, Padre. Danos palabra viva como siempre es,
que hoy no salgamos igual a como entramos, que algo suceda, Padre Santo, porque así eres tú. Tú eres grande y poderoso. Gracias, Padre. Abre nuestros oídos, quita toda venda, toda ceguera, destapa, Padre Santo, para que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón y pueda generar fruto para otros. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. Uy, bienvenidos a la casa del Señor. Amén, gloria a Dios. Saludamos también a todos los amigos que nos siguen a través de las distintas plataformas. Que nuestro buen Dios, al igual que a cada uno de nosotros, nos visite de una manera especial y sobrenatural. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, por favor. Acompáñeme al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 3 al 9. ¿Estamos todos allí? El que no haya traído Biblia, por favor, acérquese a alguien, comparta la escritura para que todos podamos dar lectura a la palabra de nuestro buen Dios. Dice así la palabra del Señor. Lo invito a que se coloque sobre sus pies, por favor. Y vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice así, todos a una voz conmigo, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 3 al 9. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Ya hemos orado por la palabra, así que tome asiento en esta mañana dándole gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, título del mensaje: Escogidos. ¿Cómo es el título del mensaje? Escogidos. ¿Usted es escogido? ¿Usted es escogido? Amén, gloria a Dios. Todos y cada uno de nosotros hemos sido escogidos. Pero antes de dar inicio al desarrollo del mensaje, quiero saludar muy especialmente al hijo de nuestra hermana Estrella que nos acompaña en esta mañana. ¿Cuántos le dan la bienvenida a Jason? Gloria a Dios, bienvenido, hijo. Esta es su casa, amén. Nos gozamos mucho porque esté aquí compartiendo con todos nosotros, pero tampoco podía dejar pasar que hoy me acompaña mi preciosa hija que se encontraba trabajando fuera del país y hoy está con nosotros y de visita y se me hincha el corazón de alegría. ¿Cuánto le dan también la bienvenida a ella? Gloria a Dios. Amén. Nos gozamos, ¿verdad? Con los que se gozan. Bueno, muy bien, volvamos al mensaje. Entonces, hoy el Señor pues nos ha inquietado para que recibamos un consejo y recordemos que usted y yo somos escogidos. Amén. Hemos sido escogidos por el Señor Dios Todopoderoso, Creador del universo. Bueno, yo le pregunto algo a usted. Cuando usted ha tenido que escoger algo o a alguien, usted hace un proceso de selección, ¿verdad? Y cuando usted tiene que hacer eso, ¿qué son los criterios o cuáles son los parámetros que usted utiliza para escoger? Ejemplo, los que tienen pareja. ¿Qué utilizaron o qué los inclinó a escoger pareja? ¿Qué vieron en esa persona? Yo quiero escucharlos, los que tienen pareja. ¿Qué vieron? A ver, ¿qué fue lo que les atrajo de esa persona para que ustedes pudieran decir, ese es o esa es?
A ver, los escucho. No me dejen a mí solita. Amén. Todos a la vez, no porque me aturden. La forma de ser, dice nuestro hermano Luis. O sea, una afinidad emocional, ¿cierto? Tengo algo afín con esa persona. A ver qué otra cosa vemos en una persona que nos gusta y nos atrae y decimos, yo con esa persona quiero conformar una relación. A ver, los escucho. Yo sé que aquí muchos tienen pareja. Que sepan qué. Que sea honesta, bueno, que tenga valores, ¿cierto? Ahí empiezan la afinidad moral, ¿cierto? La ética. Bueno, ¿qué otra cosa? Dicen por aquí que tocar la batería. ¿Cuántos creen que sí o que no? Gloria a Dios. Bueno, en fin. Lo cierto es que usted y yo, cuando vamos a escoger, hacemos un proceso de selección. O sea, nadie escoge nada, ni una carrera, ni una pareja, ni una prenda de vestir o un trabajo al azar, ¿cierto que no? Generalmente nosotros nos estamos influenciados por cosas internas nuestras, pero también externas. Entonces, cuando hablamos de escoger, ¿cierto? Porque recordemos que escogido es una acción de escoger. Entonces, cuando hablamos de escoger, dice la Real Academia de la Lengua Española, dice tomar o elegir una o más cosas o personas, entre otras. Es decir, tengo opciones. Amén. Es el acto de seleccionar entre dos o más opciones aquello que consideramos más adecuado, conveniente, valioso o deseado para cada uno de nosotros. Que será diferente, ¿cierto? O sea, en particular cada uno de nosotros pues tiene conceptos, vivencias y emociones diferentes que hace que tomemos decisiones con respecto a escoger. Esto es muy humano, ¿cierto? O sea, ¿cómo escogen las personas a quienes valorar y a quienes ignorar? En nuestra vida hemos escogido, ¿cierto? Hemos escogido, pero también hemos ignorado. También hemos decidido que esto sí le doy valor o que esto realmente lo desecho en mi vida porque no me edifica. Entonces, ¿cómo hacemos las personas generalmente eso? Por acá nos decían, porque me cae bien, porque me gusta, porque tengo algo que me hace afín con él. Entonces nosotros generalmente escogemos, cuando vamos a escoger personas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, ejemplo, para formar familia, ¿sí? Entonces nosotros, o para hacer amistad, o para crear un equipo de trabajo, generalmente uno busca que haya afinidad emocional, ¿cierto? Que nos sintamos cómodos, que sean personas que parezcan amables a nuestros ojos y que nos generan confianza. Pero también buscamos similitudes en las personas, que piensen como nosotros. ¿Cuántos dicen que sí o que no? Cuando buscamos amigos, cuando buscamos afinidad en la pareja, intentamos que tengan algunos pensamientos que se asimilen a los nuestros, ¿verdad que sí? También, aunque no lo dijeron aquí, pero es cierto, nos fijamos en la apariencia externa, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Sobre todo en la pareja. ¿Cierto? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Qué miran ustedes en una chica o en sus parejas, los que se han casado la primera vez que lo vieron? ¿Cómo pensaba? No. Les gustaron, ¿cierto? Físicamente. Eso nos atrae a nosotros y eso es un factor importante para escoger. También nosotros nos fijamos mucho en lo que otras personas dicen de esa persona. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Para hacer amistad, para hacer pareja, para hacer equipo de trabajo. A mí me gusta escuchar lo que otras personas dicen de otras personas y nos hacemos criterios con base en lo que escuchamos. ¿Sí o no? Uy, ya bajó el amén. ¿Sí o no? Sin miedo, sí lo hacemos. Es una actitud muy humana nuestra, lo hacemos. Y a veces lo hacemos por interés o conveniencia. Ay, dicen por aquí. Sí, también dicen otros. Se hace por interés o conveniencia. Si usted va a hacer un equipo de trabajo para que no quede así como tan frívola la cosa, usted escucha de su compañero que es perezoso o que no es bueno en esa tarea. Los que están en la universidad o en el colegio, ¿ustedes lo escogen de primeras para trabajar con ustedes?
No, no lo hacen. Entonces el interés hace o la conveniencia hace que yo busque a alguien con capacidades para que mi equipo sobresalga. O sea, ¿no mejor así? Uy. Pero también tenemos prejuicios y filtros internos causados en nuestras emociones. Nuestros temores, nuestros patrones aprendidos y algunos estereotipos, heridas emocionales, también influyen en nuestra manera de escoger. Amén. Ahora, ¿cómo nos escoge Dios a nosotros? Ya nosotros hablamos de cómo generalmente nosotros escogemos cosas o personas. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿cómo te escoge Dios? ¿Cómo me escoge Dios a mí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Si nuestro Dios estará pensando en las cosas que nosotros pensamos cuando escogemos. Por eso hemos leído hoy allí el texto bíblico en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 3 al 9. Yo sé o creo que la mayoría conoce la historia de la samaritana, ¿cierto que sí? Amén, gloria a Dios. Resulta que finalizando allí el texto que leímos, dice el autor que está escribiendo, dice, porque judíos y samaritanos en el versículo 9, ya la parte final, dice en el versículo 9, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué no se tratan? Hay que entender un poco el contexto cultural en el que se encuentra este pasaje bíblico tan hermoso y tan enriquecedor. Resulta de que el origen de esa discordia, de ese conflicto entre los samaritanos y los judíos, se genera allí por el año más o menos 722 antes de Cristo, donde se divide el reino de Israel. Entonces termina su reinado Salomón, vienen a gobernar uno de sus hijos, que ahorita no me pregunten el nombre porque no me acuerdo, y hay discordia entre el pueblo y no aceptan, y entonces se divide el reino de Israel, que hasta el momento de Salomón era uno solo, se divide en dos. Y entonces se crea el reino del norte, que es el reino de Israel, cuya capital es Samaria en ese momento. Y luego el reino del sur, que es el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén. Bueno, pasa el tiempo, pasan los años, vienen las invasiones, como nosotros hemos leído, escuchado, y entonces Israel es invadido y conquistado por Asiria, quien saca a la mayoría o a muchos de los israelitas de su nación, y los asirios envían gente a poblar el reino del norte. Y entonces inevitablemente empieza la mezcla cultural, la mezcla religiosa entre los hijos de Dios que quedaron allí y aquellas otras naciones que vinieron, o aquellos pueblos que vinieron a colonizar esa tierra. Y entonces se crea lo que dicen los judíos de ese momento, un mestizaje, ¿sí? Y ya no los consideran puros ni de raza, porque pues los varones toman mujeres que son de otras naciones, ¿cierto? Las mujeres toman varones y así, y entonces se crea, digámoslo así, como lo dicen ellos, un mestizaje. No quiero parecer xenofóbica, solamente estoy contando la historia de cómo se genera el conflicto entre este que es un solo pueblo, pero lastimosamente eventos de la historia, conquistas, hacen que esto se genere. Y entonces los judíos empiezan a considerar que los israelíes, los israelitas, que realmente eran un solo pueblo, pues ya no son tan puros en su raza, y mucho menos en la práctica de la fe. Y entonces se dividen y se genera ese conflicto entre ellos. Yo hago un paréntesis y me pregunto cómo podrían sentirse los israelitas, sabiendo que pues la situación era ajena a ellos, ¿no? Fueron conquistados, vinieron mujeres y varones de otras naciones, tenían la posibilidad de elegir no tomar por esposos o por esposas, o si los hacían, permanecer en la fe y que aquellos compañeros aprendieran la fe, ¿cierto?, de nuestro Dios. Pero ¿cómo se sentirían ellos en el momento en el que empiezan a decirle que ya no son puros, que ya no son hijos de Dios, y se empiezan a generar esas barreras de división entre el pueblo de Dios?
porque israelíes o israelitas y judíos eran el mismo pueblo y adoraban al mismo Dios. Bueno, entonces sigue pasando los siglos, el tiempo, y el conflicto se empezó a aumentar y a arraigar de generación en generación. Y yo digo, qué triste que un conflicto no se pueda arreglar, ¿verdad? Como cuando una persona tiene un conflicto en su hogar, en su casa, sea con un hijo, con su pareja, y pasan las semanas, los meses y los años y no se puede arreglar ese conflicto. Y entonces terminan los hijos afectados, ¿cierto? Y a veces los nietos y los bisnietos, y así de generación en generación pasó el problema de que usted me rompió el vaso de la licuadora, yo nunca le pude perdonar eso. Amén. Entonces, esto sucedió con el pueblo de Israel. Se generó un conflicto de generación en generación hasta que llegamos, ¿cierto?, a la escena donde está el Señor descansando de su larga caminata en el pozo de Jacob. Entre los israelitas y los samaritanos existían en ese momento muchas diferencias, habían diferencias religiosas, ¿no? Entonces los judíos consideraban que el lugar de adoración era Jerusalén y ese era el único lugar legítimo de adoración, no había otro. Para los samaritanos era el monte Gerizim, ¿sí?, que es el lugar que escogió Dios en el tiempo de José. Bueno, había otra diferencia que eran las escrituras. Entonces los judíos, ¿cierto?, tenían todo lo que conocemos nosotros como el Tanaj, que contiene la ley, o sea, todos los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos, es decir, los Salmos, Eclesiastés, bueno, en fin, lo que conocemos como el Antiguo Testamento nosotros. Pero los samaritanos solamente aceptaban los 5 libros de la ley o los 5 libros de Moisés. Entonces habían diferencias entre ellos, habían conflictos políticos, había rechazo, discriminación mutua, ¿cierto? O sea, los judíos evitaban pasar por Samaria. Lleguemos al escenario donde está el Señor con sus discípulos y dice allí la palabra del Señor en el versículo 3, en el versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. El Señor salía de, gloria a Dios, salía de Judea y iba de camino a Galilea. Si nos imaginamos el mapa, encontramos que en el sur, o sea, en la parte baja, el mapa de aquel momento, en la parte baja está Judea, en la parte del norte está la región de Galilea, y en toda la mitad está Samaria. ¿Qué hacían los judíos por aquel conflicto, por aquella división que había desde la época de 722 a.C. hasta el Señor Jesucristo? ¿Qué hacían ellos? Evitaban pasar por la región de Samaria. O sea, los que iban de Judea a Galilea daban toda una vuelta que les costaba no sé cuántos kilómetros, caminata, días, horas y hasta costos, con tal de no pasar y no cruzarse con ningún samaritano. Entonces el Señor, cuando emprende este camino, dice: y le era necesario, es decir, culturalmente ellos no lo hacían. Culturalmente, cuando ellos necesitaban moverse de una región a otra, de Judea a Galilea, no cruzaban por Samaria. Pero el Señor Jesucristo tenía ese día un día especial. Ese día el Señor tenía una entrevista especial con alguien. Así como cuando usted y yo tuvimos ese día especial con el Señor. Ese encuentro maravilloso con Él, que ciertamente siempre deja fruto en cada uno de nuestros corazones. Esta mujer samaritana no buscó ese encuentro, como creo que la mayoría de nosotros no buscó ese encuentro inicial con el Señor. Cada uno de nosotros, creo yo, alguien más vino y nos compartió. Alguien más vino y nos invitó. Alguien más vino y nos persuadió. Alguien vino a nuestro encuentro. Y ese fue el Señor, utilizando a alguien más para hacer de bendición a nuestra vida. Amén. Entonces, dice allí que el Señor decidió pasar por Samaria, porque le era necesario ir por un alma. Amén.
porque era necesario restaurar una vida, porque era necesario transformar un corazón. Y entonces la palabra del Señor sigue narrando que dice que el Señor vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Muy bien. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, al tomar esta decisión, está desafiando una enemistad generacional. Porque eso no era una enemistad de hacía 10 o 20 años, sino de muchísimas generaciones. Y es que el Señor Jesucristo vino a eso, a derribar barreras, a destruir murallas. Esa es la obra que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y la inicia hablando con una mujer samaritana. Mire, en esa época el Señor era rabino. ¿Quiénes han visto The Chosen? Yo la he visto, me gusta. Y todos sus discípulos allí, bueno, ellos que hacen digámoslo así, que intentan llevar un poco la historia al pie de la letra, ellos le dicen rabí. Ciertamente pues en esa época al Señor le decían rabí, porque Él enseñaba la palabra. Pero también culturalmente pues un rabí no estaba bien visto hablar con una mujer judía. Ahora imagínense hablar con una mujer samaritana, con la cual tenían un conflicto de los cuales ya hemos hablado por generaciones. Pues eso era mal visto, eso no estaba bien. Entonces el Señor empieza a derribar esas barreras. Barreras que se crean en nuestro corazón, barreras que se crean en la mente de los hombres. Y entonces el Señor dice que estando allí en el pozo descansando porque estaba cansado del camino. Entonces se sentó, más o menos dice que la hora sexta para nosotros sería cerca del mediodía. Dice que cuando viene la mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dice algo, le dice, dame de beber. Amén. Entonces el Señor empieza teniendo un contacto con ella. Empieza teniendo un diálogo para llamar la atención de esta mujer. Dice la narración bíblica que ella automáticamente al tener ese contacto inicial con el Señor, descubre que Él es judío. ¿Por qué creen ustedes que ella entendió que Él era judío? ¿Cómo? Por la apariencia, dicen por aquí. ¿Qué más? ¿Por qué creen ustedes que al tener ese contacto inicial el Señor con la mujer samaritana, ella de una vez identifica que Él es judío y no un varón samaritano? Por la manera de hablar. ¿Qué más? Por el idioma. Muy bien. Bueno, el Señor ciertamente, pues en aquel entonces se hablaba pues arameo, ¿no? Y arameo hablaban los samaritanos y hablaban también los judíos. Pero como aquí en nuestra Colombia todos hablamos español o intentamos hablar español, ¿verdad? Y los tolimenses tenemos un acento hermoso que en todas partes nos conocen que somos tolimenses. Y si ustedes escuchan a alguien que es de Antioquia, ustedes saben, ese es antioqueño, ¿cierto que sí? Paisa, muy bien. Y si usted escucha a alguien que es de la región del Valle del Cauca, como es nuestra hermosa hermanita Elisenia, también usted sabe, ¿verdad que sí? Que ella es del Valle del Cauca. Y así. Igual pasaba entre judíos y samaritanos, pues había un acento, ¿cierto? Una forma de hablar el idioma que los diferenciaba. Así que por eso, por su vestimenta, porque recordemos que también los varones utilizaban flequillos allí en su indumentaria, por todas estas cosas dicen los estudiosos, porque nosotros no estuvimos ahí, pero los estudiosos afirman que posiblemente por todas estas cosas culturales, ella descubrió en el momento que él le dice, dame de beber, que él es judío, que el hombre con el que ella se está entrevistando es judío. Pero no solo eso, esta mujer también conocía las costumbres judías. Vamos a seguir leyendo allí la palabra del Señor y le dice la mujer samaritana en el versículo 9, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea, las barreras culturales que había en ese momento eran bastante altas y gruesas y muy conocidas entre las dos naciones, muy conocidas entre los dos pueblos.
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, pues el hecho de que el Señor bebiera del agua que ella le diera, pues ya dentro de la cultura judía de aquel entonces era considerado como que se está contaminando, ¿cierto? Bebiendo del agua o de la vasija de una mujer de Samaria. Yo les pregunto, ¿usted ha escuchado algo así hoy en día? ¿Algo parecido a eso? Algo como no se puede tratar con los hermanos de tal iglesia porque se contaminan. ¿Nunca han escuchado eso? Yo sí lo he escuchado. O sea que aún existen barreras que el Señor Jesucristo vino a derribar desde aquel entonces. Estamos hablando desde hace más de 2000 años. Cosas que Dios no aprueba. Cosas que el Señor Dios Todopoderoso no está de acuerdo. Amén. ¿Tenemos hermanos en otras iglesias? Tenemos hermanos en otras iglesias, y no estoy hablando de CBI porque bendito Dios hay iglesias en otras partes de Colombia. Estoy hablando de otras denominaciones. Sí tenemos hermanos en otras iglesias, salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, a quienes amamos y oramos por ellos como nosotros creemos que ellos oran por nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Amén, gloria al Señor. Esas barreras se tienen que acabar, mis amados, en los corazones. Amén. De que juzgamos por la manera en que se visten, hablan o actúan ciertas congregaciones. Igual de allá para acá y de aquí para allá. Todo eso se tiene que terminar en nuestro corazón. El Señor Jesucristo vino y derribó esas barreras. Amén. Y Él nos ama profundamente, y la iglesia del Señor es una sola. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, le dice y le responde el Señor allí en el versículo 10, si quiere acompáñeme y lea, por favor. Versículo 10 del capítulo 4 del Evangelio de San Juan dice: respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, amén. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él que te diera agua viva. Amén. Esta mujer, dice allí los estudiosos, que se acercaba a la hora sexta o al mediodía porque ella no quería contacto con nadie. Porque usualmente o culturalmente, pues las mujeres que eran las que iban al pozo a recoger el agua, pues era lógico que no lo hicieran en las horas, en las temperaturas más altas, sino que buscaran las horas más cómodas para hacer lo que sería en la mañana, como cuando usted y yo salimos tempranito que queremos hacer algo y dice, ay, hay que evitar el sol del mediodía, porque nos quemamos, porque nos fatigamos o porque hay mucho trancón. Entonces vamos temprano en la mañana o al final de la tarde. Igual sucedía, dicen los estudiosos, culturalmente con las mujeres cuando iban por el agua. Así que no era, o sea, era extraño que ella lo hiciera a esa hora, donde había mucha soledad y se podía exponer también a muchos peligros. Así que lo que se asume, ¿cierto?, es que ella, lo hace porque no desea tener contacto con nadie. Y empezamos nosotros a ver una actitud en la personalidad de ella. O sea, ¿quién no quiere la compañía? Nomás cuando nosotras estamos, por ejemplo, en un evento de mujeres, ¿cuántas dicen amén? Evento de mujeres, ¿cuántas dicen amén? Y toca ir al baño, uno generalmente va con la amiga, ¿cierto? Mínimo se lleva a otra, cuídeme la puerta. Generalmente uno busca compañía, ¿cierto que sí? Entonces es muy raro que ella lo hiciera sola. Por eso empieza uno a notar que algo pasa con ella, y bueno, y de eso hay muchos estudios y muchos comentarios. Y unos dicen, pues era marginada social, otros dicen la señalaban y no la querían, otros dicen tal vez sufría de depresión y quería estar sola. Y en su elección de estar sola, alguien fue al encuentro con ella. Yo creo que es el encuentro que todos y cada uno de nosotros hemos siempre anhelado en nuestro corazón. Y de hecho estamos aquí hoy porque tuvimos ese encuentro con Él. Amén. Uno cuando tiene dificultades y problemas, cualquiera que sea, generalmente uno, o bueno, lo digo por mí, ¿no? Me gusta mucho la soledad.
me aíslo un poco, me aparto un poco, a veces hasta de mis hijos, de mi familia más cercana, porque no me gusta que me vean triste o no me gusta que me vean llorar, porque no quiero que me pregunten qué le pasa. ¿A cuánto le sucede eso? ¿O soy solo yo solita? A muchos, ¿cierto? Y a veces se escoge la soledad cuando hay pasando dificultad. Yo creo que esa mujer, más allá de todo el señalamiento y de toda situación, pienso que ella sufría de depresión. Y expresaba y las personas cuando se deprimen, hay unas que lloran, otras que se aíslan y otras que se ponen agresivas. Entonces, en este encuentro, el Señor empieza a hablar con ella y le dice, gloria a Dios. Espérenme porque me estoy perdida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, con eso yo me ubico. Nuestro Señor toma la iniciativa, ¿verdad? Siempre lo hace, con todos y cada uno de nosotros, no solo con la samaritana. Él fue quien tomó la iniciativa porque le era necesario pasar por Samaria. Dice Juan 15:16, ¿quién lo busca me lo ayuda a leer? Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16. ¿Quién lo tiene? Lo lee fuerte, por favor, para que todos lo escuchemos. Gloria a Dios. Voy a volver a leerlo, amén, para el público que está detrás de pantallas. Dice así, Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo quiero detenerme allí, amén. Nosotros fuimos elegidos. ¿Cómo es el título del mensaje? Escogidos. Escogidos. Escogidos o elegidos por nuestro Señor. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Hemos sido elegidos con un propósito. Amén. Hemos sido elegidos con un propósito. Juan 15:16 dice, para que vayáis y llevéis fruto. Amén. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor Jesucristo eligió a la samaritana. La escogió contra todo pronóstico, contra toda barrera. A pesar de su historia, a pesar de sus vivencias, a pesar de sus fracasos, Él escogió a la samaritana. Nosotros cuando iniciamos el mensaje, el desarrollo del mensaje, preguntamos ¿cuáles son nuestros criterios para escoger, para elegir? Y dijimos unas cosas y otras y reímos, ¿verdad? Y en el desarrollo del mensaje que estamos desarrollando en esta mañana, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, no tiene ninguno de nuestros parámetros ni cosas aprendidas para escoger a nadie. Por fortuna. Amén. Porque nuestro corazón es engañoso. Porque los ojos también a veces nos engañan. Porque los oídos también a veces nos engañan. Porque la percepción humana es limitada. Por eso cuando nosotros escogemos, a veces escogemos mal, por más de que pensamos y volvemos a pensar y volvemos a estudiar y volvemos a recapitular, terminamos escogiendo mal, infortunadamente. Pero nuestro Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede, que conoce los tiempos, las edades, el porvenir y lo que hay verdaderamente oculto en cada corazón, Él sí escoge con verdadera exactitud. ¿Cuántos se gozan por eso? Yo creo que a usted y a mí humanamente nadie nos hubiera escogido para estar en este lugar, adorando y alabando a Dios. Yo estoy segura.
porque nuestra percepción humana es limitada. Porque nosotros nos limitamos a escuchar y a ver lo que está delante de nuestros ojos, pero ¿quién conoce el corazón? ¿Quién lo conocerá? El Señor Dios Todopoderoso. Y el Señor eligió, escogió a la mujer samaritana. Derribó barreras culturales, barreras religiosas. Él conocía el pasado difícil, había una barrera moral en la vida de ella. Si usted continúa leyendo, dice que ella había tenido 5 compañeros. Unos estudiosos dicen que fue que se casó 5 veces y se enviudó. Otros dicen es que se casó 5 veces y se divorció. Otros dicen no, nunca se casó. Bueno, lo cierto era que tenía un fracaso moral terrible. Quería conformar una familia, porque yo no creo que nadie se someta a 5 fracasos emocionales si no desea conformar una familia, si no desea tener hijos y si no desea honra y respeto. Yo no creo que ella se sometiera a eso por gusto propio. Tal vez intentó y fracasó, intentó y fracasó. Tal vez su corazón se endureció y al final lo hizo por gusto, no lo sabemos. Lo cierto es que el Señor la escogió y la eligió, no solo para restaurarla y para darle una vida nueva y diferente, sino para también hacer una obra especial. Amén. Y entonces dice que esta mujer, considerada marginada social o excluida social, sale a buscar el agua al mediodía, como lo hemos dicho, ¿cierto? Y bueno, y que esto sugiere que hay problemas en la sociedad, que no la aceptan, o que tal vez está deprimida, que tal vez siente vergüenza, rechazo, baja autoestima. Bueno, una mujer golpeada por muchas situaciones difíciles, como tal vez usted alguna vez se ha sentido golpeado. Cuando usted y yo elegimos entre 2 cosas, escogemos una cosa y rechazamos otra, ¿cierto? Las chicas hermosas tienen 2 o 3 pretendientes y escogen uno y los otros 2 se quedan llorando. ¿No es así? Cuando yo era joven y bella, ¿cómo así? ¿Por qué se ríen? Cuando yo era joven y bella, también tuve la oportunidad de escoger pareja, 2 o 3 galanes, y a mí me gustaba uno solo. Rechacé a 2. ¿Cómo se sentirían esas personas si estaban de pronto ilusionadas? No, me voy a casar con una monita. Hasta que la monita escogió otro. ¿Cierto que el rechazo es doloroso? Así como nosotros hemos escogido y hemos rechazado a otras personas, también hemos sido rechazados por otros. ¿Quiénes han sido rechazados aquí en algún momento de su vida? En muchas áreas, ¿verdad? Emocional, laboral, ¿cierto? Familiar. Y el rechazo duele. El rechazo es una herida que sangra y a veces dura por sanar. Esta mujer seguramente tenía heridas importantes en su alma y en su corazón. Y al igual que usted y yo en algún momento de la vida que hemos sido heridos y hemos causado heridas, el Señor viene a nuestro encuentro para sanar cada una de ellas. Escogidos para ser sanos, escogidos para ser salvos, escogidos para ser transformados, escogidos para ser nueva criatura. Amén. El Señor ciertamente nos escogió donde tal vez nadie nos hubiese escogido, donde nadie hubiera dado nada por nosotros. El Señor Jesucristo fue a la cruz por usted y por mí y derramó su sangre para que usted y yo hoy estemos aquí y podamos alabar al Rey de Gloria. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor porque Él se lo merece. Solo Él podía amarnos de esa manera tan grande y maravillosa. El Señor derriba esas barreras. Él nos escoge a pesar de. Amén. Hemos sido escogidos. Ahora, ya sabemos que Él nos escoge a pesar de lo que hayamos vivido, pasado, porque Él conoce nuestro pasado. Amén. Yo tuve la fortuna
y la gran bendición de conocer al Señor muy joven. Tenía 21 años. Y fue lo más maravilloso que me pudo haber pasado. Y en mi corta vida, porque era corta, ya había sufrido bastante. Y lo mejor que me pudo haber pasado era haber sentido ese abrazo de esa persona, porque yo sentía al Señor en ese momento, que me consoló y me reconfortó. Y me dijo que el Señor me amaba, y ciertamente el amor del Señor es una fuente inagotable de vida eterna. Amén. Pero no solo me escogió o nos escogió para salvarnos, para sanarnos, para transformarnos, sino ¿por qué nos escogió? ¿Por qué te escogió el Señor? Porque no solo nos escogió para hacernos más lindos, que seamos real sacerdocio, pueblo santo suyo, escogido para la gloria de Dios. No solamente nos escogió para eso, para darnos un título de hijos de Dios y que esté nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué lo hizo? Volvamos a la mujer samaritana. Ella iba al pozo por agua y podemos ver una figura allí que habla de sed, ¿cierto? De una sed física. Pero el Señor le ofrece a ella, ¿cierto? Un agua de vida eterna. Es decir, amados, muchos llegaron a los pies del Señor porque estaban enfermos, tenían una enfermedad tal vez terminal, algo que el médico no podía sanar, la medicina humana no podía hacer nada por ellos. Y Dios los sanó. Yo conozco muchos, y yo sé que usted también ha escuchado a muchos testificar cómo Dios sanó el cáncer, el SIDA, cómo lo salvó de la leucemia, bueno, en fin. Pero finalmente, esa persona un día recibió la sanidad, ¿cierto? Pero un día o se volverá a enfermar y morirá, o simplemente morirá. Es decir, Dios hace cosas por nosotros y nos bendice de manera terrenal. Nos sana, nos provee, nos restaura, nos consuela, nos levanta, nos honra. Pero todo eso un día también pasará. Y lo que Dios espera es que usted y yo podamos realmente beber del agua de vida eterna, que podamos ser llenos realmente de su presencia, que podamos realmente saciar nuestra sed de su justicia, ¿cierto? En su palabra, en su amor, en su bondad. Que podamos ser verdaderamente seguidores, no por lo que Él puede hacer por nosotros, porque ciertamente Dios hace lo imposible por su pueblo. Porque ciertamente para Dios no hay barreras, no hay limitaciones. Él puede hacer cosas extraordinarias, no solamente por usted, por su familia, por la iglesia. Él espera que usted y yo caminemos porque estamos llenos de su presencia, llenos de fe, porque creemos y amamos al Señor y estamos esperando una vida eterna. Él le ofrece a esta mujer saciar su sed, pero no la sed física, sino que Él desea que ella sea transformada y cambiada. Esta mujer ya da una vida complicada. En el diálogo el Señor le dice allí, acompáñenme a la escritura por favor. Le dice, cuando el Señor le dice que Él le dará del agua viva, ella le dice, Señor, ¿tú tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? O sea, ella además de eso era un poco brusca, ¿no? En su diálogo con el Señor. Utilizaba un poco de, digámoslo así, pues sin ofender, de cinismo, hablando con el Señor, ¿no? Decía, bueno, me está ofreciendo agua viva y no tiene ni siquiera un cántaro ni con qué sacarla del pozo, porque pues ella aún no entendía lo que el Señor le decía. Como tal vez muchas veces nosotros no entendemos lo que el Señor nos está diciendo y nos pensamos a cuestionar cosas y a cuestionarle cosas a Dios. Y entonces ella le dice, bueno Señor, pero pues me está ofreciendo esa agua de vida, dame de esa agua porque yo no quiero volver a tener sed nunca. Pero ella pensaba en sus cosas físicas, no en las cosas que el Señor le estaba ofreciendo, celestiales, espirituales y eternas. Amén. ¿Vamos a juzgar a la samaritana? No. Porque nosotros muchas veces nos hemos acercado en oración al Señor para que Él satisfaga algo material, físico, pasajero. ¿Está mal? No. Quiero decir que es humano a veces hacer eso. Nuestras oraciones son muy pocas. Señor, úsame. Señor, lléname de tu unción, de tu fuego, de dones, de talentos. Quiero servirte.
son pocas las oraciones. Son más para satisfacer nuestras necesidades próximas y prontas, que son techo, trabajo, comida, salud. Y entonces ella le dice, bueno, entonces, si no tienes ni siquiera con qué sacarla, ¿de dónde me vas a dar esa agua viva? Y entonces va aún más allá y es mucho más audaz y le dice, ¿acaso eres tú, judío, ¿sí?, mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, la actitud de ella no era para nada humilde o sumisa. Tal vez por las heridas, tal vez por el continuo rechazo que vivía, tal vez porque continuamente era señalada por su propio pueblo. Ahora también pensaba tal vez ella, tengo que soportar el señalamiento de un judío. O sea, no solamente soporto el señalamiento de mis propios hermanos samaritanos, sino que también ahora tengo que escuchar a este judío recriminarme cosas, o tal vez burlarse de mí, pensaría ella. Y respondió Jesús y le dijo, nuestro Señor, que es amoroso, que tiene paciencia, que nos conoce, y a pesar muchas veces de nuestras actitudes, Él va mucho más allá, porque le interesa que aquellos que Él ha escogido sean sanos, transformados y cambiados realmente. Y entonces respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo de Jacob, del cual él consideraba mayor por ser su padre, volverá a tener sed. Es decir, el que me pida una sanidad, el que me pida una casa, un empleo, y no haya podido llenarse de fe y del amor que yo le ofrezco, volverá a tener sed. Se volverá a sentir fracasado, se volverá a sentir solo, se volverá a sentir excluido. Porque le daré lo que necesita, pero no se ha llenado aún de mi presencia. No ha podido saciar la sed que tiene en su interior de las aguas de vida eterna. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice el Señor, no tendrá sed jamás. Por eso, aquel que ha sido lleno, transformado con la presencia del Señor, cuando vuelve a venir la dificultad, ya no tiene la misma actitud frente a esa dificultad. Porque sabe dónde está la fuente de vida eterna. Y entonces le dice así, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, yo quiero de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella aún seguía pensando en su necesidad material y más próxima. Pero el Señor, que todo lo sabe y que nos ama, le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Porque culturalmente pues ya era mucho tiempo los dos hablando solos, ¿no? Entonces había que cuidar no solamente de la mujer, también a el mismo Señor. Pero el Señor tenía un motivo mucho más profundo, porque Él quería, como ha hecho con usted y conmigo, tocar las fibras más profundas de nuestro corazón. Amén. Por eso escuchamos palabra, por eso escuchamos mensajes, por eso nosotros tratamos de tener ese acercamiento con el Señor. Ella tuvo la fortuna de que su predicador, su evangelista, fue nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo de gloria que nos conduce a toda verdad. Amén. Y entonces el Señor le dice, ven y llama a tu marido, ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces toca una fibra importante en el corazón de la samaritana. Y respondió la mujer con sinceridad, ese no es mi marido. Dijo la verdad. Amén. Es importante la sinceridad con el Señor y con nosotros mismos. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y entonces esta mujer pasa de considerar al Señor un judío y le dice, tú eres un profeta, porque me has dicho lo que yo he hecho. Amén. Y entonces el Señor empieza a revelarse
a la vida de la samaritana. Él nos ha escogido, como escogió a la samaritana. No estoy diciendo que el caso de la samaritana sea el suyo o el mío. Lo que quiero decir es que fuimos escogidos a pesar de muchas barreras por alguien mayor. Y Él, en ese proceso en el que nosotros nos introducimos, en el momento en el que nos llama y nos escoge, Él empieza a revelarse a nosotros. Y yo sé que el conocimiento que usted tiene ahora del Señor, los que llevan muchos años en el camino del Señor, no es el mismo conocimiento que tenían cuando empezaron en los caminos del Señor. No lo es. Yo asumo y creo y quiero creer que es así con cada uno de nosotros, que ese conocimiento es más alto, es más profundo y es más amplio de cuando nosotros empezamos en el camino del Señor. Y el Señor empieza a revelarse a ella, a esta mujer samaritana, y no al sacerdote de Samaria o de aquella ciudad, no a los líderes religiosos de ese lugar, no a la sociedad alta de ese lugar, no a un grupo específico de varones. Él escogió a una mujer moralmente rechazada, excluida socialmente, quebrada, rota, señalada, no solamente por la sociedad en la que ella vivía, sino seguramente por su propia familia. Y Él la escoge a ella y se le revela a ella para un propósito mayor. De esa misma manera usted y yo hemos sido escogidos, no solo para ser salvos, no solo para disfrutar de las bendiciones de Dios, no solo para eso, sino para que al revelarse el Señor en nuestra vida, nosotros podamos proyectar ese amor de Dios a otros, esa salvación eterna a otros. El Señor te escogió a pesar de quién eras, de quién soy, porque tal vez todavía hay cosas que hay que pulir en nuestra vida. Y nos escogió para que podamos nosotros expresar y manifestar su gloria. El versículo 26 dice, sigue el diálogo, ¿no? El Señor empieza a hablar con ella y habla acerca de algo muy importante. No me quiero detener en eso, pero sí es muy importante. Y el Señor le dice y le empieza a hablar de que esas barreras de adoración que existían en aquel momento en el que solamente se consideraba que el lugar legítimo de adoración era el templo de Jerusalén, y en Jerusalén, y que todo eso que les impedía a los samaritanos poder adorar, porque pues no se querían entre judíos y samaritanos, todo eso iba a ser quitado. El Señor le empieza a decir, porque llegará la hora, ahora, hoy, de lo que usted y yo disfrutamos, en los que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, donde podremos adorar como adoramos hoy en este templo, en esta casa, donde venimos a invocar el nombre de nuestro Dios, a adorarlo, a alabarle. Y le empieza el Señor a hablar que todas estas cosas sucederían, y le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios, el Señor, se revela a ella y revela algo muy importante, no solamente para esa generación y ese momento, porque venían cambios importantes en la fe, sino también de lo que usted y yo disfrutamos hoy en día. El poder adorar aquí. ¿Qué tal que nos dijeran a nosotros, es que ustedes tienen que ir hasta Jerusalén a adorar al Señor? No les es permitido adorarlo en Ibagué, en el Jordán. Se tienen que ir para el templo en Jerusalén. Tienen que ir a buscar el monte tal para ir a adorar al Señor. Cuando muchas veces, pues bendito Dios que el Señor nos provee, ¿no? Pero a veces no tenemos ni para ir a Bogotá. Ahora, ¿qué tal para ir a Jerusalén a adorar? Entonces, la mujer le dice, bueno, todo eso que tú me estás hablando, cuando el Cristo venga, Él nos hará entender esas cosas. O sea, en ese momento yo todavía no entendía. Y entonces viene algo maravilloso y el Señor le dice, yo soy el Mesías. Y el Señor no se había revelado a nadie aún públicamente, a excepción de sus discípulos, de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Redentor y el Salvador
del mundo. El Señor la escogió y se reveló a ella porque tenía un propósito. Y lo que hoy quiero, o el Señor quiere en cada uno de nuestros corazones, es que no solamente recordemos que hemos sido escogidos por Él y que hemos disfrutado de su gran amor, de sus bendiciones. Yo sé que todos y cada uno de nosotros tiene algo que contar de lo que el Señor ha hecho por nosotros, con nosotros, para nosotros, por nuestras familias. Ha hecho muchísimas cosas. El Señor quiere que nosotros recordemos que Él nos escogió porque su gracia está sobre nosotros, pero nos escogió con un propósito. Te escogió para restaurar tu identidad. Te escogió para convertirte en testigo. ¿Testigo de qué? De su amor, de su salvación. Te escogió para que compartas a otros de esa salvación y de esa vida eterna. Voy terminando. Te escogió para que impactes a otros con tu testimonio. ¿Cuál testimonio? Cristo nos salvó, Cristo nos transformó, Cristo nos cambió. Amén. Él no desea que nosotros nos quedemos solamente aquí recibiendo de su gracia y de su misericordia. Está bien congregarnos, de hecho, esa es la palabra del Señor, que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero Él desea que compartamos su verdad con el necesitado. Amén. Y la escogió a ella como modelo de adorador en espíritu y en verdad. Una mujer rota, señalada, una mujer por la que su propia sociedad y pueblo no daban nada. Fue escogida para ser una mujer transformada al punto de ser una adoradora en espíritu y en verdad. ¿Y cómo sabemos? ¿Porque cantó lindo? ¿Porque tocó un instrumento? No. Porque fue y evangelizó a su pueblo. Porque fue y contó que el Mesías, Cristo, el Hijo de Dios, había venido. Aquello que habían ellos esperado por muchas generaciones había llegado. Ese es un fundamento del adorador en espíritu y en verdad, que puede adorar al Padre contándole a otros que el Señor está cerca. Amén. Gloria al Señor. Quiero terminar diciendo que el Señor escogió a una persona que nadie escogería. Nosotros no lo hubiéramos escogido, ni siquiera le hubiéramos dirigido la palabra. ¿Cómo dice el dicho del mundo? Dime con quién andas y te diré quién eres. Así no dice el mundo. Nosotros no hubiéramos escogido a la samaritana, el Señor sí. Porque el Señor no escoge como nosotros. Él conocía su pasado, sabía que era rechazada, sabía que seguramente los señalamientos eran ciertos, pero el Señor vino a derribar esas barreras porque Él desea transformar vidas, salvar a los perdidos, cambiar las familias. Y usted y yo hemos sido escogidos para eso, para anunciar las verdades de aquel que nos amó. Amén. Dios sigue escogiendo hoy corazones sedientos, historias quebradas y personas invisibles, vidas rechazadas. Él sigue escogiendo a esos para engrandecer su nombre. Amén. Y usted y yo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con aquellos marginados y rechazados? ¿Qué hacemos por ellos? Nosotros los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, ¿qué hacemos por aquellos? Amén. ¿Reconoces quién te escogió? ¿Aceptas por qué te escogió? Y respondes al llamado del para qué te escogió. Amén. ¿Ustedes son escogidos? ¿Ustedes son escogidos? Amén. Hemos sido escogidos para su gloria. Bendito sea nuestro Dios. Yo quiero que por favor incline su rostro allí. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Primero porque nos escogió. Segundo porque nos ha escogido a pesar de.
y lo más importante, nos dio un propósito. Amén. Que podamos nosotros cumplir ese propósito en nuestra vida y podamos engrandecer el nombre de nuestro Dios. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Has sido bueno con nosotros. Gracias, Dios, porque nos escogiste cuando el mundo nos aborrecía, cuando nadie nos veía, Señor, en medio de la soledad, en medio del dolor. Tu mano se extendió, Señor, sobre nosotros. Cuando éramos solo vasijas quebradas, que no podíamos contener nada en nuestra alma, Señor, porque tal vez el dolor, la angustia y la desesperación eran el pan de cada día. Tal vez la enfermedad, tal vez, Señor, los pecados, Señor, los malos hábitos, las malas costumbres pesaban sobre nuestros hombros. Y nadie, Señor, podía ayudarnos aunque quisieran. Y tú nos escogiste. Seleccionaste, Señor, entre lo vil y lo menospreciado, y dijiste nuestros nombres. Aleluya. Gracias, Señor, porque aquí hay un pueblo escogido, un pueblo al que tú llamaste, Señor, tus hijos, sobre el cual derramaste tu sangre, Señor. Nos escogiste, Señor, a pesar de nuestras barreras y de nuestras limitaciones. Nos diste valor, Señor. Viniste a nosotros cuando nadie nos veía. Nos abrazaste, Señor, cuando nadie estaba cerca. Tú nos escogiste como tu pueblo, como tus hijos. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no darte gloria y alabanzas a ti? Cuando tú, Señor, no nos reparaste, sino que nos hiciste de nuevo para tu gloria. Nos has escogido, Señor, para la alabanza de tu nombre. Y queremos ser, Señor, esos testigos de tu amor y de tu gracia. Queremos ser, Señor, aquellos que levantan la bandera para que otros puedan verte, para que otros puedan acercarse a ti, Señor. Queremos compartir esa agua de vida eterna para que aquellos que tienen sed sean saciados por tu infinita misericordia y por tu gracia. Capacítanos, ayúdanos, Señor, a poder ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Que no guardemos para sí tu misericordia, sino que podamos, Señor, extender tu reino sobre el que lo necesita. Aleluya. Si usted puede cantar, cante, amado. Oh, Señor, tu manantial, Señor amado. Oh, necesitamos de ti. Necesito danos de beber, Señor, de tu manantial. danos de beber, Señor. Dame de beber. Oh, necesitamos de ti. Necesito más. Dame de beber. Oh, de tu manantial. De tu manantial. Dame de beber. Oh, Señor, sacia nuestra
por siempre, mi Rey. Despedimos a todos los hermanos y amigos que están a través de las redes. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga grandemente.